Jóvenes de un mundo sin fronteras, cuando unamos nuestras manos a luchar, romperemos esos muros que entristecen el futuro y siempre estaremos dispuestos a amar. Yo os quiero dar, para introducir lo que queremos hacer hoy, quiero daros unos datos. He recogido datos de la Diócesis de Madrid, que es la que a mí me incumbe, con motivo de la visita mínima de los obispos. Sabéis que los obispos en el mes de febrero tienen que ir a la Santa Sede a estar con el Papa y a España, también por las distintas congregaciones que hay allí, para hablar de la situación de las diócesis de España, cada obispo de la suya. Y el cardenal de Madrid pues hablará de la diócesis de Madrid. Y entonces a mí, como delegado de misiones, me ha pedido los datos de misiones de Madrid, pero comparándolas con el año 2004, porque es la última vez que se hizo la visita divina. Entonces, ¿cómo había cambiado la situación del 2004, que es cuando fue por última vez el cardenal, a esta vez? Y os los voy a dar algunos datos, no todos. En el 2004 había 922 religiosas madrileñas en misiones. 922. En el 2012, que es el punto que me han pedido a mí que compare, hay 323. Religiosas de clausura, en el 2004 había 22 en tierras de misión. Hoy hay 10. Religiosos, en el 2004 había 399. Religiosos tanto sacerdotes como religiosos no sacerdotes. Hoy hay 217. Sacerdotes diocesanos en misiones, en el 2004 había 95. Hoy hay 80. Y seglares es el único dato que aumenta. De 108 que teníamos en el 2004, hoy hay 265. 265. En este caso, y no como excusa, sino como realidad, hay que decir que gracias al camino neocatecumenal que tienen que enviar muchos misioneros laicos a lo largo del año. Total, que en el 2004 la diócesis de Madrid tenía 1.546 misioneros. Hoy hoy tiene menos todavía, que lo voy a decir ahora, pero en el 2012, el 31 de diciembre de 2012, 895. Ha bajado un poco, Hoy estamos alrededor de los 790 más o menos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos han muerto, porque eran muy mayores, porque muchos de ellos han vuelto porque ya tienen que volver. Aquí, de hecho, ahora mismo hay 3 que están aquí y si no están de pensión. Hay que decir que el 67% de la población mundial, no conoce a Jesucristo. El 47% de la población mundial, vive en territorios que la Iglesia llama de misión. El 17,55% de la población mundial es católica. Hay 210 millones de bautizados que no viven la fe. 210 millones. Esos principalmente en territorios como España. Quiero decir, eso ya no es tierra de misión, sino en territorios de vieja cristiandad. Territorios de misión. Sabéis que la Iglesia está dividida en circunscripciones territoriales, en diócesis, prelaturas, apostólicas, bueno, distintas cosas de estas. Hay 2.979 circunscripciones. En todo el mundo, la Iglesia está dividida en 2.979, de las cuales 1.103 están en territorio de misión. No llegan a la mitad, pero lo rozan. Y en esos territorios de misión, los católicos son el 7,02%. En el mundo hay 413.418 sacerdotes. 413.418 sacerdotes, de los cuales 62.133 están en territorios de misión.
El 27% de los bautizos del mundo se hacen en territorios de misión. El 23% de las instituciones sociales del mundo que tiene la Iglesia están en tierras de misión. El 47,23% de las instituciones educativas del mundo que tiene la Iglesia están en tierras de misión. La edad media de los misioneros españoles es 71 años. Es la edad. 71 años. Es la edad media. Hay que decir que en el año 2004 el número de misioneros españoles en misión eran 17.000. Hoy no llegamos a los 13.000. Ya estamos hablando de España, ¿vale? España es el país que más misioneros envía a la misión. Hay casi 13.000 misioneros y están en 130 países. El 3% de los misioneros, tienen de 20 a 40 años. Estamos hablando de los misioneros españoles, ¿vale? El 43% tienen de 40 a 70 años. Y el 54% de los misioneros españoles tienen más, hasta 79, de 70 a 79. ¿Vale? Las mujeres, como este es el caso, son el 54% de todos los misioneros. El 1% de los misioneros españoles son obispos, el 36% de los misioneros españoles son sacerdotes, tanto religiosos como no religiosos. El 6% de los misioneros españoles son religiosos no sacerdotes. El 50% de los misioneros son religiosas y el 7% son seglares de los misioneros españoles. Bueno, esto ya son datos, ¿no? Yo creo que os hago una idea de la situación de la misión en el mundo, ¿no? Los países con más misioneros españoles son el que más, Perú, y luego México, Argentina y Venezuela. No se puede decir del que menos, la gran mayoría de los países no tienen misioneros españoles, pero Perú es el que más misioneros tiene. Algunos datos simplemente ilustrativos, como estos, ¿verdad? Misioneros de África, los que nosotros llamamos padres blancos. En 1963, ya hace mucho, ¿vale? Había 260 misioneros en Burundi, de padres blancos. Hoy hay 10. Y de los 10, 6 tienen más de 75 años. De los padres blancos españoles hay 80, eso me lo estoy inventando ahora, pero no lo estoy inventando, estoy hablando de memoria. Entonces, el número, se puede decir 85, pero puede ser 87, puede ser 83, pero está en ese límite, ¿vale? Hay 85 misioneros padres blancos españoles, de los cuales la mitad están en España, por mayores o por enfermedad. OCASA, que es el instituto español que tienen los laicos para formalizar su educación misionera, uno de ellos, por lo menos el más interactivo con las diócesis. En 1980 había 25 misioneros de OCASA en misiones, de los cuales 5 eran de Madrid. En el año 2000 eran 31, había subido, del 1980 al 2000 habían subido, de 25 a 31, y de 5 de Madrid había 6. Hoy, estamos en el año 2013, hay 5 misioneros de OCASA en misiones, de los cuales una chica, una señora, es de Madrid. Bueno, esta es la realidad. Esto es lo que yo quería haceros un poco ver así, ¿no? Podría haber buscado más datos, pero me parece que ya para que ya están hechos, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos que tomarnos en serio el tema de la misión, ¿no? La Iglesia habla mucho de la misión, pero a la hora de la realidad es todo lo contrario. Entonces yo por eso montamos este encuentro para plantear a gente joven que tenga interés, ilusión y que conozca la misión, pues la dura realidad en la que nos encontramos.
Y he invitado a 4 personas para que nos hablen. Son 4 personas para que nos expliquen lo que ha supuesto para ellos la misión y lo que significa ser misionero hoy, ¿no? Y para que estén, a 4 para que esté un poquito representado toda la amalgama de posibilidades. Siempre hay posibilidades, siempre hay otras posibilidades, pero las normales. Por empezar por el mayor número de las religiosas. ¿No? Las religiosas, hemos dicho que el 50% de las misiones son religiosas. Hemos traído aquí a la hermana Carmenza, que es misionera de la Consolata y que es colombiana y que ha estado en África ya en la presentación de hecho. Ella lleva en España muy poquito tiempo y ya vamos a empezar a exprimirla mucho, porque es muy importante exprimir a los misioneros. Alguien que sabe mucho de lo que es exprimir a un misionero es el hermano Alberto Lamana, que es un hermano comboniano. Los combonianos los conocemos todos, son los del Mundo Negro, lo que hace el Mundo Negro. El Mundo Negro es la revista sobre África más importante que existe, y la más actualizada. Bueno, pues Mundo Negro lo hacen los padres combonianos y el Alberto es hermano, es sacerdote, es religioso, no sacerdote, y que también es misionero, evidentemente, porque son tanto las hermanas misioneras de la Consolata como los los padres combonianos, son 2 instituciones religiosas nacidas para la misión, no para dar clases, para atender colegios, para atender hospitales, para atender orfanatos, no, para la misión. A lo mejor luego dan clases, pero su vocación es la misión, es estar en territorios de misión, no estar aquí en España. Aquí está en España por circunstancias de animación misionera, por atender a otras personas o porque algunos profesionales. Después, el número más grande es también de los laicos, y os he dicho que en Madrid han surgido mucho. Pero como misioneras, de las primeras personas que yo conocí fue a Marcela. Marcela ha sido misionera, es laica y tenéis una hija por ahí. Bueno, pues es una mujer casada, tiene 4 hijos, ha estado muchos años en República Dominicana. Y también en República Dominicana ha estado el de al lado, que es el padre Rodrigo, que es un sacerdote de la Diócesis de Madrid, un sacerdote joven, que ha tenido muchos años programas de Radio María, después de Iglesia en Misión tenía el programa de las cartas de San Pablo y se oía más, y nosotros potenciamos que la gente se enganchara a él. Éramos los teloneros. Sí. Y él también, como sacerdote diocesano, no religioso, sino sacerdote de una diócesis, encardenado en la Diócesis de Madrid, pues ¿vale? Entonces, esto es lo que yo quería presentaros a los demás, para que hablen. Y entonces yo le dejo a la hermana Carmenza. Bueno, entonces, como decía el padre, somos misioneras de la Consolata para misiones ardientes. Nuestro carisma es trabajar en los lugares donde no hay ninguna presencia religiosa, con los no cristianos, y empezar una promoción y evangelización. Nuestro fundador nos decía, primero la promoción, después la evangelización, pero hay 2 cosas ligadas. La una sin la otra no habría. ¿Por qué mi vocación religiosa y misionera? Pues mi vocación se fue dando un proceso. No es que yo había pensado desde pequeña ser religiosa, por nada del siglo. Nunca me había pasado por la cabeza ser religiosa. Hice mis estudios normales, primaria, bachillerato, estuve en grupos de baloncesto, era una jugadora deportiva, siempre en baloncesto, voleibol, en el colegio, y también estuve a nivel nacional de la región. Y folclore, me gustaban mucho las danzas folclóricas, entonces pertenecía a estos grupos que íbamos también a representar Colombia con nuestro folclore. Tenía una compañera muy unida. Ella estaba en la universidad y un día que nos encontramos me dice, mira que para diciembre nos vamos a ir con el capellán de la universidad, nos vamos a hacer la Navidad en el Chocó, que es la parte de la costa atlántica de Colombia, donde están los africanos colombianos que viven allí. Esta parte de allí, estos colombianos son los más evolucionados y se identifican más con ser colombianos africanos, mientras que los de la zona del Pacífico, los del Atlántico aquí, donde también estuve haciendo mi experiencia, ellos no quieren sentir que son africanos colombianos y no se identifican con su cultura. Entonces hay un proceso
también de seguimiento a estas comunidades africanas. Y le digo yo a la chica, bueno, ¿y qué hay que hacer para ir con este grupo a esta misión en Navidad? Dice, no, hay que hablar con el párroco. Y yo fui con el padre y dije, padre, yo no soy universitaria, estoy terminando el bachillerato, pero mi amiga va a ir con ustedes en esta Navidad para trabajar con las Navidades con los niños en el Pacífico. ¿Puedo venir? Y dice, no, tú no vas a ir. Digo, ¿por qué? Porque al Señor no se le engaña. El Señor es generoso contigo y tú tienes que ser generoso con él. Yo, ¿cómo así? Bueno, me fui para la casa furiosa. Yo, mami, ese padre por no llevarme, que tengo 16 años, me dijo que tenía que dar la caña con el Señor. Al fin, me inscribí en la universidad y empecé a estudiar. Y en un encuentro interuniversidades hubo un congreso allá en Pará. Y estaba este padre dando la conferencia, que yo salí, mira, tú no me llevaste al Pacífico, pero aquí estoy. Yo tengo una comunidad para mí, que es lo que yo voy de religión. ¿Tú quieres ir a la misión? Sí, yo quiero ir a la misión. Entonces viene y me presentó una hermana de la Consola. Ese día me encontré con ella, dije que estaba estudiando, que me había ido a ese encuentro porque quería escuchar algo de la misión. Al viernes siguiente, esta hermana estaba en mi casa a conocer mi familia, a conocer cómo vivíamos y todas estas cosas. Y llegó y me dio una lista. Si quieres entrar a la comunidad, necesitas llevar esto y esto. Bueno, la saludamos, comió con nosotros, la monjita se fue y yo dejé esa hoja en la mesa. Llega mi papá. ¿Y eso qué? No, pues vino una monjita, parece que Carmenza sea de misionera. Fue la reacción de mi papá se puso furioso. Aquella que está corriendo el país, jugando, bailando por todas partes, me va a hacer gastar plata para irse de misionera, imposible. Yo lo alcancé a escuchar. Cuando bajé, eso para mí fue como un estímulo. Y le dije, mira papá, me voy a ir y el lunes tengo que estar en Bogotá. Pero así, de momento. Al lunes me compraron el ticket y viajé la primera vez que yo salía de mi ciudad y llegué a Bogotá. Me presentaron a las hermanas y papá, a nombre mío, mandamos una carta a la universidad para aplazar el semestre. Yo llegué a Bogotá y me encontré muy bien, me encontré como en casa. Y empecé ese proceso de oración, de reflexión y de conocimiento directamente de lo que era la comunidad, porque en la comunidad no sabía nada. Entonces ya sabía qué eran las misiones, cuál era el carisma, qué era lo que teníamos que integrar nosotros para hacer este proceso. Y así fue avanzando, hice el aspirantado, postulantado, noviciado, hice la primera profesión religiosa. Cuando hice la profesión religiosa, vino mi familia, me acompañó, estuvieron conmigo un día ahí en Bogotá, y mi hermano pequeño me decía, tú eres religiosa. Yo sí, yo soy religiosa. Tú eres religiosa. Y más misionera. Y misionera. Entonces no vas a volver a la calle, no, porque voy a ayudar a los más pobres, voy para otra ciudad. Y así en 6 meses ya me mandaron a estudiar aquí a Italia, estuve en Italia, y de Italia, terminando los estudios, ya bajé por primera vez a la misión a Tanzania. En la misión de Tanzania, llegando, me encontré con una pobreza totalmente opuesta a la pobreza que yo venía. Yo vengo de familia pobre, vengo de un continente pobre, vengo de Colombia, donde yo venía a Procelia, pues nos venimos de familia sencilla, normal. Y yo pensaba que era una pobreza igual a la mía, pero no. Yo me encontré con gente que verdaderamente, mirando analíticamente, no había nada. Tenía su capuche y dentro no había una cama, no había una silla, no había una mesa. ¿Por qué? Porque la gente trabaja en agricultura y está desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde afuera en el campo. Vienen afuera de este campuche donde tiene otra especie de campuche donde hacen la alimentación. Entonces, cocinan, se sientan al lado del fuego, comen y ya vuelven al campuche de ellos internamente por el frío, también por el peligro y todo eso. Dentro se enciende
fuego, y en torno al fuego están las esteras, y ellos se acuestan ahí y duermen ahí. Eso es todo. Pero para mí, yo decía, yo soy pobre, teníamos la cama, el nochero, la silla, la mesa, el comedor, pues una estructura de casa, pero ya todavía no estaba esta estructura. Y el 80% es musulmán, el 20% católico, dividido entre los cristianos, católicos, los ortodoxos, los anglicanos y otras comunidades que tenemos en Europa. El obispo nos mandó una carta y nos dice, por favor, buscar que cerca de vuestras comunidades o a las parroquias católicas formen las escuelitas para los niños para que empecemos desde pequeños a evangelizar. Los vamos dando educación, los vamos educando en la religión cristiana, porque los musulmanes nos están abarcando mucho. Y así, entonces, en la zona donde yo estaba en Madegue, que era 800 kilómetros de línea, que era la capital. Yo llego a Dar es Salaam, de Dar es Salaam hay una carretera, una única carretera asfaltada que cruza todo Tanzania y llega a la frontera con Kenia, con Mozambique y todo eso. Pasando la carretera haciendo Dar es Salaam y Iringa tenemos 1500 kilómetros. De allí, de estos 1500 kilómetros, otros 800 kilómetros, pero saliendo en montaña, propio en el bosque, así no había nada, ni luz, ni agua, nada, excelente. Y de la casa nuestra, la misión, al primer encuentro de personas que habían bajado la montaña, tenemos 10 kilómetros. O sea, que nosotros estamos totalmente isolados arriba. Llegamos allá y si nosotros no bajamos a la gente imposible subir. ¿Qué se hace allí? Pues falta todo. No hay educación, no hay escuela. La hermana tenía un dispensario para la atención médica y pagaba como podía a las enfermeras y a los médicos para que vinieran a formar el equipo de este dispensario. Se buscaba de pagarles el doble, de darles lo mejor, porque esta gente, estar allá aislada, ellos no soportaban. Nosotros, por la vocación, podíamos aguantar, porque nosotros teníamos un objetivo. El Señor nos tenía allí y sabíamos que nuestra presencia para esta gente era una respuesta a la esperanza. Los niños, los jóvenes y también los adultos no tienen esperanza. Ellos se levantan al campo, del campo a la casa, de la casa al campo y no más. No hay posibilidad de radio porque allá no tenemos las antenas, entonces no nos llega la radio. Para la luz, pues, de esas poquitas que hacemos de casa, rudimentarias, con la gasolinita, la telita, el candil, y esa era para tener la luz. Para el agua, esta gente hacía 10, 20 kilómetros para ir encontrando la fuente de agua, subían. Entonces también el impacto era el ver, cuando yo veía a los niños, veía a los jóvenes, también personas adultas, con la ropa un poquito sucia, incluso se caían y rota. Esta gente, ¿cómo hacemos para ayudarlos a empezar a cambiar, a bañarse y todo eso? Entonces me puse a mirar. Si no hay agua, ¿cómo lo voy a hacer cambiar y lavar la ropa todo el día? Posible. Se hacían el día 10 kilómetros y traían 2 tanques de agua, Dios mío, para tomar y para la comida. Y cuando necesitaban ya lavar, hacer esos 10 kilómetros de abajo al río, van las señoras, también los mismos jóvenes, a lavar su ropa y a bañarse en el agua. No hay otra posibilidad. Entonces es el mismo cambio de mentalidad para ti mismo, de tal forma que te libera. Es una liberación, porque yo llego allá, encuentro necesidades, encuentro situaciones y empiezo a proyectar. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer tal cosa. Pero todavía no estoy dentro de la realidad. Entonces yo hago muchos sueños, doy una respuesta que siento conscientemente dentro de mi interior para dar la respuesta. Luego, cuando poco a poco entro en esta realidad y veo verdaderamente la situación que tiene mi gente, que están allí, son muchos proyectos que yo no los puedo hacer
y ayudarnos mutuamente, ellos a mí y yo a ellos. Incluso para salir y ir a visitar a una familia yo no podía salir sola, por los animales, también el peligro, y estábamos en plena selva. Yo avisaba a mi Kitty, que es como el jefe de la comunidad, y decía, mira, mañana hay tal enfermo, me avisaron, quiero ir a visitarle, a llevarle un poco de comida y a mirar cómo está la situación en la casa. Al otro día, a las 8 de la mañana, en mi puerta había una señora que venía a recogerme y ella me acompañaba. Viajamos 2, 3 horas, 5, hasta que llegamos, hasta que yo no volviera a mi casa, entrar, cerrar la puerta y ya no se iba. Esa atención, ese cariño, ese sentir de que yo era de ellos, de que ellos tenían que cuidarme, estar pendientes de mí, porque yo para ellos les reflejaba esta paz, esta serenidad para empezar el camino que necesitaban hacer. Entonces, es unir, ahondando mi vocación. Yo allá fortalecí y descubrí mi vocación misionera, que no era solo por este año, por unos meses, por 5 años, así. En ese momento, la primera carta que yo escribí a mis padres, les dije, mira, soy contenta, hay una experiencia maravillosa, la gente es muy alegre, es de esas personas que se reseñan con lo que tienen, no tienen este objetivo, estas motivaciones para un futuro porque no saben cómo traerlas. Para mí es llamarme y darles motivaciones, darles esperanza, y si Dios quiere yo me quedo aquí con ellos que son mi segunda familia. Y aprendo con ellos a orar, aprendo con ellos a vivir la alegría de ser persona, aprendo con ellos la alegría de la acogida. Ellos te hacen vivir una acogida y entrar directamente en esta casa que tú no sientes que tú no eres tanzaniana. Tú eres tanzaniana, eres con ellos, estás con ellos, en las tristezas, en las alegrías, y se va haciendo un camino, un proceso interior, tanto a nivel de ellos como a nivel personal, de oración, de comunicación con el Señor, que ahí tú descubres tu verdadera fe. Incluso como estamos viendo ahorita el video, ¿qué es lo que el Señor nos da a cada persona? Descubrir el amor de Él, descubrir lo que ha sembrado en mí, hacer crecer esa semilla dentro que va a florecer en la comunidad que tenemos delante. La gente, al llegar a Tanzania, la gente es feliz de tu presencia y te hacen fiesta de llegar, pero hay como una cierta recateza. Ellos te empiezan a mirar, a atacar, van sondeando el terreno. Si verdaderamente la religiosa, el religioso, el laico, la persona que llega a la comunidad tiene paja para estar con ellos, así. Y cuando yo llegué a la Chequechea, al asilo, como directora de la escuelita, teníamos 300 niños. Entre esos había un niño desvalido, no hablaba, era mudo, no tenía piernitas, él se arrastraba en la cadera, incluso él estaba buscando hacer un proyecto para llevarle una silla de ruedas. Todos entraban a clase menos este niño. Este niño se quedaba ahí en la puerta de la escuela, pero ahí se quedaba todo el día. Yo llegaba con un dulce, con un caramelo, jugándole, acariciándolo, a ver si lograba entrar al atrio de la escuela. Bueno, hasta que lo logré entrar. Y dejábamos la clase donde él tenía que entrar abierta, que él desde ahí mirara a sus compañeritos. Cuando yo no lo miraba, él se arrastraba y miraba la clase, no más. Pero ahí se quedaba todo el día hasta que venían y se lo llevaba. Después de una semana, que yo me le fui acercando así, me le fui ganando la confianza, ya él me llamaba para que lo llevara al baño. Y la primera vez que me llamó, yo me le acerqué, ¿qué quieres? Te llevo a la clase, te llevo a estar conmigo. Me cogió de un abrazo, que ese abrazo a mí me convirtió. Entonces lo cargué y me lo tuve que cargar y lo empezaba a dar de besitos y así. Entonces llegó una profesora y me dice, mira, él quiere ir al baño, llévalo al baño. Yo, sí. Entonces yo lo llevé, lo senté en la tacita, lo limpié, lo traje, lo descargué. Esa sonrisa
Y entonces ya empecé como que a entenderle sus gestos. Y a partir de ese día, después de un mes, haciendo el mismo trayecto, llevándolo al baño, trayéndolo, sentándolo más cerquita a la puerta del saloncito, hasta que logré sentarlo en el salón. Ya al segundo semestre ya iba a clase con los demás niños. Y ese es el camino de acercamiento a toda persona. Yo decía, este fue el niño. Pero yo miraba a los más grandecitos y también miraba a las mamás cuando hacíamos las pequeñas reuniones. Ellas venían, pero captarles el interés y hacerlas partícipes de que ellas también son formadoras y que pertenecen a esta familia de colegio, de escuela, que de ellos viene la educación de los niños. Es una cosa, un trabajo muy duro, pero es maravilloso porque cuando ellas se sienten partícipes, así ellas no sepan leer ni escribir, pero que las hermanas lo convocan, que hacen una reunión, que le habla de su niño, que les enseña cómo ellos cuando llegan a la casa ellas pueden seguir las tareitas, pueden ayudarles a hacerle tal cosa. Esta gente se integra, incluso ya empiezan a soltarse un poquito y a tener el deseo de aprender a leer y a escribir. Entonces ya empezamos la alfabetización con los adultos. Y así, un poco a la vez, en estas zonas alejadas, porque el gobierno, como todos los gobiernos del África, pero no me equivocaré, a menos Mozambique y Tanzania, donde están las hermanas, tenemos la misma dificultad. Ellos hacen la gestión del gobierno para ellos. A ellos no les conviene que nuestra gente se eduque, que les sea una buena educación. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que esta gente, cuando empieza a leer, cuando empieza a descubrir, es gente maravillosa, gente inteligentísima. Yo lo descubrí con mis catequistas. Nosotros de la parroquia son 15 digamos así, lejanos, entre 7, 8, 10, 12 horas para llegar allá. Que el párroco en 6 meses no alcanzamos a pagar todos las 12 comunidades. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos los laicos, que son el brazo derecho nuestro. Y ellos los traemos a la parroquia un weekend, un fin de semana para hacer la formación. Esta gente no sabe leer, no sabe escribir. Y participa esos fines de semana con alma, vida y corazón. Se concentran también, ya, último minuto, se concentran también que todo lo que nosotros les explicamos de la Sagrada Escritura, de todo, ellos lo mecanizan. Y llegan allá a esas comunidades y ellos son los que hacen la catequesis a todos los grupos, primera comunión, matrimonios, hacen los entierros, hacen todo. Que el párroco una vez al mes que va a la comunidad es solamente la Eucaristía. Y esta gente, ahí descubrimos que haciéndolos estudiar, formándolos, son los grandes laicos que contienen la fe cristiana de esas comunidades identificadas. Muy bien, pues buenos días. Soy Alberto, soy de Zaragoza. Bueno, algunas pinceladas sobre mi vocación, de cómo me metí en este tinglao. Pues cuando yo tenía 18 años, 19, pues para mí algo que me chocaba mucho era la cuestión de la injusticia y por otra parte que tenía el Evangelio que decir a las situaciones de injusticia y sobre todo a todo el problema de lo que llamábamos entonces el tercer mundo, ¿no? Estamos al final de la década de los 80, que se llamó la década perdida y de retraso de las economías en África y otras dictaduras, y los medios de comunicación, pues como nos bombardeaban continuamente pues, sobre aquella famosa hambruna de Etiopía, las continuas guerras que salían, ¿no? Y aquello, pues en aquel momento, la verdad que me hacía sentir bastante, lo sentía como bastante fuerte, ¿no? La injusticia del mundo y cómo sucede eso. Por otra parte, el Evangelio nos está dando unas palabras, unas pautas muy claras, ¿no? Iba a mi parroquia, regularmente no era especialmente así fervoroso, pero pues, participaba de las actividades de la parroquia. Para mí fue algo importante, que ha salido también en el vídeo que hemos visto, el testimonio de otros. Para mí un testimonio misionero comboniano, pues me marcó, ¿no? Porque
a vivir un poco ese, y que una persona en su vida había conseguido hacer esa unión, ¿no?, entre evangelio e justicia y ponerse a trabajar en un proyecto concreto. Pero bueno, fui madurando esto poco a poco y llegó un momento que me lo planteé. Digo, ¿puede ser esto mi camino? Entonces la gente me decía, bueno, pero ¿cómo vas a lanzarte a esto sin haber tenido una experiencia previa de la misión, de saber qué es esto, ¿no? Y yo creo que ahí precisamente es donde yo descubrí que estaba la gracia, era el abandonarte. Bueno, que realmente no sé dónde me estoy metiendo, pero yo creo que Dios me está apuntando un camino, ¿no? Entonces un día que me lancé. No con una certeza absoluta, sino pensando, voy a probar, voy a ver qué significa esto. Era un periodo de formación de por lo menos 4 años antes de poder pisar la misión, de postulantado y noviciado. Y en aquel tiempo fui madurando mis motivaciones y yo me sentía que había señales de que aquello sí era mi camino. Yo estudié parte de teología en Granada, luego fui a Kenia, Nairobi, estudié ciencia del desarrollo humano, 4 años, y en aquel tiempo pues, también me sirvió para meterme en contacto con la realidad de la misión, a pesar de vivir en Nairobi, que es una ciudad pues, muy compleja porque tiene una periferia, una realidad social muy dura, y luego las misiones que teníamos en el norte de Kenia, donde pues, frecuentaba y las iba visitando. Después de 4 años fui a Sudán del Sur, entonces era Sudán, ahora ya es Sudán del Sur, y esa fue mi primera experiencia de trabajo de verdad. El choque fue tremendo, ¿no? Porque llegué a un lugar, ese país estaba en guerra, fui a una etnia, se llama la etnia de los Dinka, que es la tribu más grande de Sudán del Sur, y el primer choque es la lengua, ¿no? Es la incapacidad de hablar, no puedes comunicarte. Empiezas a hacer los pequeños esfuerzos, pero pasa el tiempo y la verdad es que yo me sentía cada vez pues, más inútil. Uno viene con toda la ilusión de darte, de poner en práctica, de ayudar a la gente, de hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, vamos a ver, vamos aquí. Y eres incapaz de lo mínimo, ¿no? que es la comunicación. De hecho, esa la verdad que fue una crisis bastante fuerte, pero bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? O preguntarte algo todavía más trascendental. ¿Para qué sirvo? ¿Quiere Dios que esté aquí? ¿Estoy dispuesto a dar toda mi vida aquí? En este secarral, aquí todo esto seco, en este calor, sufriendo malaria, con las dificultades para comunicarme, con una gente que al principio es bastante fría, bastante reservado, ¿no? Y en aquella crisis me ayudó mucho tener una comunidad de referencia, de unos compañeros que habían pasado por ese mismo camino, pues te animan, están ahí contigo. Y luego por otra parte también descubrir que bueno, que a lo mejor lo que Dios quiere de ti en ese momento es que te sientas muy inútil, para que entonces tengas que necesitar a los demás y necesitar a Dios, reconocer que no son tus fuerzas, sino son sus fuerzas. Y poco a poco, pues ya comencé a poder comunicarme, fui valorando, conociendo la cultura, una cultura muy diferente. Conociendo la cultura de otra pude empezar a comunicarme, a entenderlos mejor. Ya empecé un trabajo pues mucho más gratificante, ¿no? Empecé a trabajar en la educación de adultos, el trabajo también logístico, poco también teníamos una escuela enorme allí, un poquito también de enseñanza, también distribución de alimentos, en los tiempos de escasez y dificultad también teníamos que distribuir comida, y creé una relación pues, muy buena con la gente.
La religión allí, la mayoría de la gente practica la religión tradicional, y los que se consideran... Bueno, la religión esta zona fue evangelizada previamente por los protestantes, muchos eran protestantes y los católicos se van creciendo poco a poco, aunque teníamos una relación muy buena con los protestantes, que eran de la iglesia episcopaliana. Pero lo que me di cuenta es que la gente en su sustrato, a pesar de que ellos se llamen cristianos o católicos, su sustrato es la religión tradicional. Y eso afloraba pues, en su manera y en sus formas de vivir la fe. Entonces, desde el punto de vista de la fe y del trabajo pastoral que me realizaba aquí y allí, yo descubrí el valor que tiene, o sea, Cristo, creo que en las religiones tradicionales africanas tiene ese valor liberador. Para ellos Dios es el fundamento y la fuente de todo, ¿no? Dios tiene un gran sentido de la trascendencia. Para ellos no existe división entre el mundo natural y el mundo sobrenatural. Para ellos es todo lo mismo. Para ellos la enfermedad es causa de los espíritus. O sea, tu relación con los ancestros ha sido rota, entonces hay que restablecerla. Entonces ahí Cristo viene a ser el liberador, ¿no? El que realmente Dios ya no es lejano, ya no es el que necesita la mediación a través de los ancestros, sino que Jesucristo tiene un nuevo significado. Entonces comenzamos un proyecto muy interesante que fue el crear una radio, o sea, una red de radios en cada diócesis de Sudán del Sur. Yo salí de la misión donde estaba y yo fui a participar en este proyecto, que tenía la sede en Juba, que es la capital de Sudán del Sur. Entonces, a través de la radio comenzamos a trabajar a partir de diferentes sectores, como era sobre todo la información. Durante la guerra hay una carencia enorme de información, ¿no? Información veraz, todo es rumor, todo es... hay una desinformación terrible. Entonces comenzamos a poder dar información veraz, sólida, que ayudaría a la gente. También el aspecto formativo, formar a la gente a través de la radio, y también la educación cívica, y también el dar una plataforma a la gente para poder expresar sus deseos, sus esperanzas, ¿no? Que durante tanto tiempo no había tenido una forma de expresión. Entonces para mí es un proyecto muy, muy bonito, y en el 2011 ya me llamaron para volver aquí. Entonces un poco brevemente mi experiencia, unas pinceladas, ¿no? Para hacer mi trabajo. Gracias. Ahora es Marcela, que ha estado tanto tiempo en República Dominicana. Bueno, pues te voy a centrar en mis palabras más en torno a lo que yo digo siento sobre la vocación misionera laical, y cómo una vocación misionera laical puede ser una vocación ad vitam, ¿no? Para toda la vida. Parece que la vocación laical pues, es como una fecha de caducidad. Y bueno, pues como hemos dicho en la presentación, antes bromeaba con Rodrigo, que curas, además de curas en persona, ¿no? ¿Cómo era aquello? Bueno, pues yo me gusta presentarme primero pues, como persona, como mujer, como cristiana. Soy casada, madre de 4 hijos, soy educadora social, me considero cristiana de a pie, de parroquia. Tengo vocación de cristiana de parroquia y misionera laica, misionera por vocación. ¿Cómo surge la vocación? ¿Cómo nace la vocación misionera? Bueno, pues, y la vocación misionera de oyentes, porque realmente todo cristiano debe sentirse misionero, ¿no? Entonces, cuando decimos misionero, bueno, vamos a decir misionero oyente, llamado a salir de tu tierra, a salir de tu entorno, a ir al encuentro del gentil, podríamos decir que es lo que significa oyente, ¿no? Del que no conoce a Cristo.
Pues para mí algo que ha marcado profundamente mi recorrido, mi historia personal como persona, como cristiana, pues es mi entorno familiar, nos ocurre a muchos, a todos casi, ¿no? Yo tengo la suerte de venir de una familia mixta, podemos decir, mi padre español, mi madre boliviana, y ese mestizaje yo lo considero una riqueza grandísima porque desde muy pequeños, inconscientemente, tuvimos la obligación o la gracia o la suerte de mirar al mundo, de mirar fuera de nuestro entorno más inmediato, de vivir unos valores que, como todos los misioneros decimos, ya muchas veces, por desgracia, en España se van perdiendo los valores de la gratuidad, del darse al otro, de la apertura. Nosotros siempre vivimos aquí, nunca hemos vivido fuera. Pero eso estaba presente siempre en nuestra casa, la casa siempre llena, la casa abierta. También se me transmitió la fe desde muy pequeña y también estudié en un centro religioso, participamos. He tenido la suerte, la gracia, el regalo de ir teniendo experiencias que me han ido marcando testimonios, como se ha dicho también, ¿no? Yo creo que todo misionero parte de su vocación nace del testimonio de otros misioneros. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque todo cristiano, ya lo hemos visto en el vídeo que hemos visto, que ha sido una delicia, todo parte de un encuentro personal con Cristo. Si no hay un encuentro personal que te toca, ya puedes tener una fe muy sociológica, puedes participar en muchos ambientes, puedes ir a la misa, pero si realmente no has tenido un encuentro personal con el Señor, pues todo lo demás se queda como un barniz externo. Con todo este contexto familiar, todo este calor, todo este ambiente mimado, el Señor me fue preparando para una llamada muy específica, ¿no? Y esa llamada, de salir al otro, un poco como decía el hermano, de mirar que hay otras realidades, que hay injusticia en el mundo, que hay hermanos que son tus hermanos y que estén en situaciones que no son queridas por Dios, y entonces te llama a Dios a aportar, a dar algo de lo que tú eres, de lo que tú has recibido gratis, darlo gratis, ¿no? De alguna manera ese mestizaje del que os hablo, pues te hace sentirte, a mí me cuesta decir que yo soy española, yo me siento realmente ciudadana del mundo, ¿no? Entonces, esos nacionalismos que a veces nos hacen mirar lo nuestro como lo bueno, lo válido, pues si tienes la suerte de no vivirlo así, pues te hace tener una vida más abierta, un horizonte más abierto, más amplio. Y detrás de la llamada pues viene esa salida, ¿no? Entonces, en todo ese proceso de llamada, de ponerte en camino, de estar disponible, pues el Señor te va presentando también las opciones, ¿no? Terminando el bachillerato, pues uno ya empieza a plantearse un poco más en serio su vida, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, tal. En ese momento conozco al que es mi marido y empezamos un proyecto, a dar forma a un proyecto de vida. Tenemos un noviazgo largo y bueno, pues lo plasmamos en una vocación misionera ad extra, y por medio de la asociación que nos decía José María de Casa, pues salimos a la misión. No sin las dificultades de las familias, a pesar de que todo había nacido, o en gran parte del entorno familiar, pues muchas veces los cristianos decimos, hacen falta vocaciones, pero que no me toquen a mí, ¿no? Que le toque a la familia de frente, porque, bueno, entonces dentro de un momento de dificultad grande, de no entender la familia parte de nuestra decisión y tal, y acompañados, la verdad es que el acompañamiento es muy importante, el vivir en comunidad, el tener referentes es importante, ¿no? Pues en ese momento del proceso nosotros
veíamos claro que era lo que el Señor quería y dimos el paso, ¿no? Entonces salimos a la misión. Y bueno, pues como decíamos, estuvimos 7 años en la República Dominicana, donde nacieron nuestros 3 hijos mayores. Entonces son los 3 dominicanos, no de adopción, sino legalmente son dominicanos también ellos. Y la experiencia de los 7 años que hemos vivido en la República Dominicana no son una experiencia puntual, no son un capítulo aparte de nuestra vida. Es pues, un momento, una etapa más de lo que consideramos que es nuestra vocación misionera como familia, que nos ha marcado mucho y nos ha enriquecido muchísimo, como todos los misioneros. Me parece que es que nos dicen que todos decimos las mismas cosas, dicen, madre mía, nos repetimos, pero bueno, a base de repetirnos, pues es que no podemos hacer otra cosa, que recibimos mucho más de lo que damos, aprendemos mucho más, nos encontramos con el Señor en cada hermano, porque realmente, como nos estaba diciendo antes el hermano Alberto, realmente el sentido, la trascendencia, o sea, el sentido de trascendencia, la espiritualidad, en concreto lo que yo conozco del pueblo latino, es tan fuerte, es que Dios está en todo, lo permea todo, está presente. Nosotros que vivimos en una sociedad en que parece que vivimos en compartimentos estancos, pues llegas y te encuentras con que realmente es que bueno, por supuesto Dios está delante de ti, va delante de ti, pero es que está en todo, ¿no? En cada gesto, en cada situación, en cada... Y se vive así, entonces se vive así con esa gratuidad, con esa vivir al día, ¿no? Y entonces realmente, pues si crees que vas a hacer algo, haces, pues no sé si haces o no haces, te encuentras, compartes, estás. Y lo demás viene después, si es que tiene que venir. Como familia en concreto, es una experiencia distinta, porque lo valoran de otra manera. Para ellos la paternidad y la maternidad es muy importante. Entonces, bueno, pues ver a una familia como ellos, que hemos tenido nuestros hijos como ellos, que hemos tenido que lavar pañales como ellos, pasar malas noches como ellos, pues concretamente a la gente joven que anda buscando referentes, que anda buscando modelos, realmente les cuestionaba mucho, y creemos que de alguna manera les ha ayudado en sus procesos personales de familia, de pareja, como cristianos, en que vean un modelo de una familia cristiana, que claro, ellos les llama mucho la atención, ¿no? Que tú lo dejes todo y vayas aquí a estar con ellos cuando ellos están deseando salir, como allí dicen, a los países, ¿no? Y cuando pueden irse a Puerto Rico, a Nueva York, pues es una oportunidad de progreso y que tú hagas el movimiento inverso, les cuestiona mucho, ¿no? De hecho, cuando nos veníamos, decían, ustedes se van, pero los muchachos se quedan, porque yo soy de aquí. Entonces, bueno, ese encuentro me emociono porque son muchas experiencias compartidas, muchos momentos importantes. Volvemos por necesidades más o menos obvias, por trabajo, por los padres mayores, por enfermedad de una de las hijas. Y un poquito de agua me vendría muy bien. Voy a por ella. Y vuelves y descubres que yo había hecho una carrera universitaria a medias que no decidí continuar en su momento, pero de alguna forma me obligaron a ello. Y cuando regreso me dice mi padre, bueno, y entonces ahora continúas la arquitectura de la hija. Y yo pienso, y yo no te has enterado de nada. Nosotros somos de una familia, de dos familias más o menos acomodadas, de zona centro,
por las expectativas profesionales y tal. Y claro, cuando las familias se dan cuenta que tu experiencia no ha sido una experiencia, sino que ha sido una opción de vida, y que te vas, y que sigues buscando la frontera, y que sigues buscando el trabajar y el estar por el más débil, aunque sea en Madrid, como que se desestabiliza un poco, porque tener un hijo misionero, no es que vista, ¿entendés? Pero como que es un cierto orgullo, ¿no? Y fíjate, los nietos y tal, están aquí, es que... Pero claro, cuando llegas aquí y resulta que la cosa sigue igual, pues seguimos cuestionando, ¿no? Somos los raritos de la familia. Pero, como hemos oído a los chicos, ¿verdad? Cuando uno lo vive con autenticidad, lo vive con alegría, con muchísimos problemas, ¿no? Pero con ayuda del Señor, de la comunidad, de la parroquia, uno persevera y dice, oye, pues esto no era una aventura, esto no fue una chiquillada, de 2 años, una chiquillada. Esto parece que entonces, por eso la misión realmente Ardientes, pues sigue siendo ad vitam, o sea, para toda la vida, estés donde estés, porque además incluso hoy en día, bueno, primero que el anuncio se puede hacer explícito, y se hace explícito y implícito, ¿no? Con el día a día y también con el anuncio, ¿no? Pero es que hoy en día aquí tenemos tantos espacios, tantos entornos, tantos lugares y tantos ámbitos de misión, tantas fronteras, que realmente sigue siendo muy necesario, ¿no? Y luego, pues, el vivirlo en familia, pues es un valor añadido. A nosotros, cuando nos fuimos y cuando tuvimos los primeros chicos allí, pues de alguna forma te interpelan y te preguntan, oye, ¿tu hijo te ha preguntado si quiere nacer en la República Dominicana en unas condiciones que no vamos a abundar porque todos tenemos experiencia de misión, sabemos las carencias, sabemos... Digo, no, a mí tampoco me preguntaron si yo quería nacer en mi familia, o si yo quería ir al colegio tal, o si yo quería que me apuntaran al baloncesto, por ejemplo, ¿no? O al baile o a la catequesis. O sea, los que somos padres de familia buscamos lo mejor para nuestros hijos y creíamos profundamente que esa opción nuestra era la mejor. ¿Y qué ocurre? Que realmente el tiempo, la experiencia, la vida nuestra, bueno, primero que te devuelve el 100 por 1, 1000 veces, el 1000 por 1, te das cuenta que realmente eso que les hemos, o que hemos vivido juntos, realmente les ha sido un enriquecimiento impresionante, bárbaro. Por gracia de Dios, perseveran todos en su fe. La mayor tiene 23 años, estudió filosofía, ahora está estudiando teología, que es catequista, la segunda para 20 años es catequista, está en su comunidad, el tercero también está en el grupo de jóvenes, quiero decir, vamos, no es algo tangencial en nuestra vida, ni la fe, por supuesto, ni la misión. Y la sensibilidad de la que hablábamos, que yo en parte recibí en mi casa y luego se me acrecentó con la experiencia de encuentro con el otro, con el de con el hermano, pues en casa es algo tan natural que se vive, nuestra hija mayor que ha tenido una experiencia de verano en México y bueno, pues para nosotros es algo que lo vimos en la cotidianidad. Estamos en la parroquia, ves una familia nueva, ¿qué tal? Y es que te sale, vas, te acercas, te presentas, te integras, o sea, el espíritu misionero en la familia, en el colegio, el más débil, y que no, el que está solo, el que llega nuevo, damos el paso, ¿qué ha pasado con este compañero? O sea, es algo que es ya totalmente está interiorizado. Y de alguna manera también hemos querido que los chicos mantengan su relación afectiva y efectiva con la realidad del renacer.
pues de alguna forma ellos también, ahorrando cuando pueden y tal y cual, han ido volviendo en diversos momentos para no cortar como esa realidad, esa inculturación, que es su otra patria. Y una anécdota simpática, cuando la mayor, creo que fueron 15 años, no sé qué volvió sola, una de las veces volvió sola, hacía varios años que no iba, y bueno, nos acogen en su casa, claro, son sus tíos y su familia, ¿no? Y decía, yo llegué a la capital, nosotros somos condenados en un pueblo interior, llegué a la capital, esos olores, esos ruidos, ese bullicio, esa vida, me sentí que volvía a casa. Creo que es un termómetro, realmente lo mismo. Y bueno, lo vivimos como regalo, como una gracia, y no podemos, como decía, ¿no? San Pablo, es que no podemos no hacerlo, no podemos no vivirlo. Esto es una historia de fidelidad, pero también de felicidad. Entonces, es que si no, o sea, no nos podemos ni traicionar a nosotros mismos, ni traer una vocación, pues es una vocación. Cuando es una llamada, pues es que no puedes vivirlo de otra manera, ¿no? Es que te traicionarías a ti y a la especie. Y esto. A don Rodrigo. Me alegra mucho estar aquí porque lo primero encontraré con Marcela después de 10 años, que fui catequista de su hija mayor. 2 años ya, pero yo sí. Su hija mayor. Y bueno, yo estoy en República Dominicana. Llevo 9 años en la República Dominicana. No me acuerdo que me mandaste un diccionario de dominicano español. Sí. Porque aunque hablemos el mismo idioma en la República Dominicana y en España, la mentalidad es otro mundo, absolutamente. Y a mí eso, cuando llegué la primera vez allí, me costó mucho. Porque, claro, también es verdad que yo era seminarista y pensaba que iba a salvar al mundo o algo así. Y la torta que me di fue monumental, porque la primera vez que yo estuve allí iba para 20 días, me quedé 2 meses y volví porque tenía que volver. Pero me costó más volver a Madrid que lo que me costó entrar al seminario, que me costó mucho. Yo vivía con haitianos, fundamentalmente en Batelles, que es donde, en medio de campos de caña, de azúcar, ahí viven haitianos que han emigrado a la República Dominicana, en principio para vivir mejor, pero las condiciones que viven pues, son espantosas. Y les pagan una miseria y en muchos casos hay una esclavitud grande, ¿no? Ellos cobraban, cuando era la zafra, que es la época de la recogida de caña, al cambio, hace unos años, unos 3 euros por cada tonelada de caña que cortaban, limpiaban y cargaban en el tren, que es donde estaban las básculas. Y a veces ni siquiera les pagaban en dinero, sino en vales para las propias tierras de los dueños de esos campos. Entonces, eso se llama esclavo. Entonces, claro, yo llegué allí a anunciar el Evangelio, porque había que anunciar el Evangelio y tenía una inquietud misionera, es verdad. Y me llevé el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que hacía poco que había salido, entusiasmado con el conocimiento de la misión. Empecé a leerlo cuando llegué allí. La primera parte habla de la dignidad de la persona. Me leí 2 páginas, me eché a llorar. Me acuerdo que empecé a leerlo en la capilla después de dar la vuelta por uno de los batalles. Empecé a leerlo en la capilla, me eché a llorar porque la dignidad de la persona ahí estaba siendo pisoteada. Cuando llevaba 1 mes y medio con haitianos, hubo un problema. Allí llevaba una cruz, porque la cruz de Cristo otra vez, y detrás pone la cruz que se suele dar en museos de cristiandad, detrás ponía cuento con hijos. Entonces ya para llegar al batey desde donde estábamos, íbamos en un camión, en el remolque de un camión, que es el medio habitual de transporte entre los campos de la República Dominicana, íbamos en el remolque del camión y a mí no me apetecía nada ahí, porque había habido unos problemas en ese lugar con unas familias
yo ya no quería seguir viendo miseria, no quería seguir viendo sufrimiento, no quería formar parte de la cadena alimenticia dando de comer a tantos mosquitos. No quería. Quería desaparecer, pero tampoco quería volver aquí. Y en cada bache yo miraba así, hacia abajo, tiraba la gorra así, miraba hacia abajo y en cada bache se daba la vuelta. Me ponía cuento contigo. Y otro bache, como un camino, cuando yo quería. Y desde ahí empecé a entender que la misión en mi vida, con cada uno, será otra cosa. En mi vida es que yo cuando voy a ese país, mi corazón la revisa. Y esa misma experiencia que tuvo tu hija, la tuve yo este verano cuando llegué a República Dominicana, que es el aeropuerto de las Américas, ahora mejora mucho en los últimos años, pero sigue siendo un caos. Cuando bajé del avión, y había unos amigos allí esperándome, pero vi que no estaban y me fui afuera, tomando un cigarro. Y cuando llegué, estaban todos gritando, tuve una sensación, esa misma sensación de decir, que por fin estoy en casa. Luego me tuve que guardar. Y siempre que vengo, me preguntan lo mismo, ¿no? ¿Y qué has hecho? Pues nada. Pues ¿qué he hecho en República Dominicana en 29 años que llevo yendo 1 o 2 veces al año? ¿Qué hago aquí? Pues lo mismo que aquí, me levanto de recolaudes, o sea, no hago nada especial, no hago nada distinto. Soy cura aquí, soy cura allí, celebro misa, ayer el brillo la verdad es que mola más, pero celebro misa igual, confieso un montón de gente, allí son larguísimas las confesiones porque la gente tarda mucho en decir las cosas, pero también tiene su emoción, celebro los sacramentos, soy cura, aquí y allí. Que a lo mejor allí hay que dar de comer a los pobres, es que aquí no. En nuestra parroquia estamos dando de comer todos los días a casi 40 familias, pues, también en cada parroquia. Pero ¿por qué? Entonces, yo muchos días desde que José María me dijo que viniera aquí como preguntándome cuál es la diferencia para nosotros. Y la diferencia profunda entre un misionero y alguien que se va con una ONG a un país de misión, que hace una labor maravillosa e insustituible, que nadie más hace. Pero ¿cuál es la diferencia? Y he estado escribiendo, pensando y no sé cómo nada, hasta ayer. Ayer se murió una mujer, se llama Irene, tiene 40 años, dio a luz a su quinto hijo el día 1 de noviembre, es decir, hace 20 días. Le dio un derrame cerebral hace una semana y se murió. Y yo creo que ayer fue cuando entendí por qué todavía no quiero rectificar. Llevo pidiéndolo desde antes de ordenarme al obispo y siempre me dice todavía no, pues bueno, es peor todavía, porque siempre me dice un año más, entonces al final estoy siempre con la cintura cambiada, salvo esta vez, con este cambio de parte que ha habido, que no me ha dicho ni 1 año, ni 2, ni 10, ni nada. Pero ayer lo entendí, porque entendí que nosotros como misioneros, en mi caso como sacerdote misionero, que tiene las peculiaridades simplemente del ministerio, pero el corazón es el mismo. Nosotros no respondemos solo a una necesidad estadística que nos ha contado Samuel. No nos lleva a la misión simplemente que haya un porcentaje de más o menos misioneros, de más o menos católicos. Pero como decía Marcela, en un momento, somos misioneros aquí también. ¿No? Y ayer me di cuenta de algo, que es que la segunda persona en la Santísima Trinidad no tenía ninguna necesidad, ese hombre estaba muy a gusto en el seno de la Trinidad. Y podía estar viendo desde el palco, comiendo palomitas, cómo la humanidad estaba perdida. Y sin embargo, porque me quiere con locura, por amor, se hizo como yo, quiso compartir mi vida, como yo la vivo,
morir por mí, anunciarme la palabra de Dios, anunciarme la salvación y luego rescatarme para la vida. En mi caso, humanamente yo no tengo ninguna necesidad de ir a ningún sitio y ninguno de nosotros tampoco. O sea, no es una necesidad material. ¿No? Estamos viendo que estamos en calefacción, aquí no hace falta, pero bueno, estamos bien, tenemos todos los días, vivimos una situación, sea en el barrio que sea de Madrid, muy cómoda, en comparación con lo que quiere vivir la República Dominicana. Y aparentemente no hay ninguna necesidad de irse. Pero mi corazón me empuja a amar a alguien a quien todavía no conozco o a quien he ido conociendo en estos años, precisamente para seguir a Cristo así. Salir de mi comodidad para irme a vivir la vida de otro que se convierte en mi vida. En mi caso, llevarme los sacramentos y también todo lo demás, O sea, no los sacramentos, como ya sabéis, pero de un modo especial por los sacramentos, poder celebrar la Eucaristía, y luego así lo que contaba la hermana en la misa, una vez al mes. Y se me cae la cara de vergüenza. O sea, pensar que en Madrid el que no va a misas porque no quiere, porque hay misas cada media hora, y en otros lugares pues viven la situación. Pero no es simplemente por atender. Yo no voy a ser. O sea, yo no vivo como misionero por atender un servicio religioso de personas, sino porque Jesús lo que ha hecho conmigo no es eso. O sea, él a mí no me ha llevado a un servicio religioso, o no ha atendido unas necesidades asistenciales, sino que ha querido vivir mi vida. Y viviendo mi vida me ha hecho ver que la vida merece la pena, sea como sea, y que la muerte, incluso la muerte, merece la pena. Y entonces a nosotros yo creo que nos llama a eso. O sea, el seguimiento de Cristo no es solo atender a unas necesidades puntualmente trágicas o en el tiempo muy largas, pero no solo atender tragedias, que también, pero es sobre todo dar la vida como Jesús la da. No sé si quiero saber más o no, como si queréis hablar. Sí, yo quería preguntaros, o a vosotros, a cualquiera, como aquí vivimos una sociedad muy pragmática en la que eres muy útil para la sociedad o quedas excluido, ¿hasta qué punto nosotros debemos valorar-nos, por ejemplo, si queremos ir a misiones, etcétera, que tengamos unas habilidades para hacer algo, o es algo simplemente que nace pues de nuestra propia encuentro con Cristo, etcétera, o bueno, o podemos plantearnos una utilidad, ¿no? Sobre soy muy catequista, sé hacer esto, sé hacer lo otro. Tú tienes amigos y los quieres y te quieren, puedes ser misionero. O sea, yo creo que sí, porque yo creo que la misión, el anuncio del Evangelio es la propuesta de amistad que nos hace el Señor. Y luego desde ahí ya sale todo lo demás. O sea que yo creo que no sé, eso no me puedes decir, pero es decir, pues yo tengo amigos, o sea, es decir, soy capaz de amar, soy capaz de ser amado, soy capaz de preocuparme por el otro. Pues esas son las cualidades necesarias para poder irse. Luego, bueno, pues depende de dónde vaya, pues habrá que ver la situación, ¿no? O sea, si yo me voy a Japón, pues tendré que aprender con el japonés, por ejemplo, ¿no? Por lo menos algo. Pero conocer un poco la cultura de allí para poder, o sea, para que no caiga como una losa el evangelio sobre esa gente, sino que ellos tendrán que su corazón japonés, que no es un corazón español, es japonés, pues tendrá que conocer a Cristo, ¿no? Y no puedo darle con la cruz en la cabeza. Pero eso ya es posterior. Eso ya es una vez que pero la cualidad fundamental, yo pienso que es la capacidad de tener amigos. Pienso. Yo diría que tú no vas a dar nada,
tú te vas a dar. Y Dios no te va a pedir nada que tú no, o sea, que no esté en tu mano, que tú no puedas dar, como no nos lo pide tampoco aquí. Entonces, además llevas quiero decirte, como un seguro, no me sale la palabra, pero vamos, llevas un refuerzo insustituible y un apoderado insustituible que lo pone todo. Entonces, yo parto desde esto que por ser bautizadas somos misioneros. Ese es el punto de partida. En la medida que yo me identifique con ese ser cristiana, ser misionera, el Señor me da la fuerza para una sonrisa, un saludo, una palabra. Aquí en el entorno nuestro, en la parroquia, encontramos tantas familias que vienen a nosotros que necesitan solo una cosa, que los escuchemos. Y para escuchar a una persona basta solamente abrir el corazón. Y en cualquier parte del mundo donde lleguemos, cuando yo llegué a Tanzania que no sabía que es Swahili, mamá mía, pero el reflejar esa sonrisa que me daba el alma, que yo la respondía en inglés, good morning, simplemente, era un contacto, era una abrirse. Y ese deseo interno de aprender la lengua para poder comunicar y poder estar con él. Y el primer tiempo era solamente escucharlos, porque si decía una palabra decía 20 errores, aprendiendo la lengua. No obstante, la gente es muy inteligente y ellos te ayudan. Cuando yo hablaba, ellos me repetían la frase. Y yo decía, qué raro que me repiten todo lo que yo digo. Pero la semana me decían, mira que ellos te están corrigiendo, que es Swahili. Entonces yo ya andaba con mi cuadernito y escribía la frase. Y agradecía de una forma tan delicada como ellos me enseñaban su idioma porque querían que yo lo aprendiera. Pero desde el inicio yo no sabía hacer nada, sonreír y saludar. Y ese fue el encuentro de corazón a corazón con la persona. Sí, puede ser un toque más pragmático. Cuanto más sepas, evidentemente, más podrás ofrecer. Pero eso puede ser un arma de doble filo, ¿no? Como decían ellos, es que tú ya no hagas una lectura abierta de la realidad, sino que no, lo que hay que hacer es esto. Entonces, la misión es la vida. Entonces hay que vivir el día a día, leer los signos y decir qué me pide Dios en ciertos momentos. Una cosita pequeña. A veces cuando hay grupos que van a poner la misión donde yo estaba, llegan algunos italianos con un proyecto. Llegamos a colocar el agua. Ellos llegan con su proyecto. Es diferente cuando yo llego como misionero abierto y entro a esta comunidad. Y con ellos descubrimos en qué puedo darle una mano, qué puedo colaborar. Es mucho más rico. Y ellos son felices de sentirse que pueden dar una palabra y pedirle a él, mira, ayúdanos en la escuela a levantar esta pared. Cuando lo piden ellos es una cosa. Cuando yo llego, ya con la obra formal, la escuela es otra. Yo quería decir una cosa. El problema de la urgencia, de las necesidades, que hace a veces, o nos hace a los misioneros, tener un activismo que todo parece que falta tiempo para todo lo que hace falta hacer, para todo lo que te demandan, lo que te piden. Si hay una cosa de la que yo me he arrepentido de los 7 años que estuve en la República Dominicana, y me tomé muchos, es de los cafés que dejé de tomarme. Cuando va gente, especialmente cuando, siempre lo he dicho, he formado y acompañado muchos misioneros durante muchos años, ya estando aquí. Tómate todos los cafés que puedas con la gente. Y especialmente cuando van a experiencias cortas, no dejes de tomarte ni un café de los que te ofrezcan. Entra a las más casas posibles. Está. Eso para mí creo que es algo que no tiene precio. Y realmente donde ellos valoran, ellos no tienen prisa. La prisa la tenemos nosotros. Así que llevan así muchísimo tiempo, no lo vamos a arreglar. Pero el que alguien los mire como hermanos, se siente en su silla desvencijada o en su estera porque no haya silla, se tome su café y los mire como persona, eso lo puedes hacer así. Eso lo podemos todos. Cuesta, muchísimo.